Lección número 3 sobre el diplomado La autoridad espiritual. Hoy vamos a tratar el tema la armadura de Dios. Para el apóstol San Pablo, la lucha que todo creyente y él como creyente estaba librando contra fuerzas bien organizadas del mal. Algunos creen que la organización de Satanás es, como él es un ser tan malo, pérfido, oscuro, también es desordenado. Él tiene sus fuerzas muy bien instituidas, muy bien organizadas. Por eso, refiriéndose a Satanás, a quienes lo acusaban de que estaba haciendo las obras de Satanás, les dice, una casa dividida no puede prevalecer ni permanecer. En este caso, Satanás viene ejerciendo una lucha contra Dios y contra todo lo que se llame Dios, en este caso la iglesia, y la viene ejerciendo hace ya muchos siglos y hasta ahora ha permanecido. Para el apóstol San Pablo, esta lucha que libra el creyente es con fuerzas organizadas y él no da tregua ni descanso, por lo cual nos habla de la necesidad de estar vestidos en todo momento con la armadura de Dios. Veamos el texto que nos presenta el mismo apóstol Pablo en Efesios 6, del 10 al 18. Mucha atención. Por lo cual, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo. Aquí se involucra dentro de este proceso de vestir la armadura de Dios el aspecto de la oración. Orando en todo tiempo con toda, y no dice con una parte, con toda oración y súplica en el Espíritu. Paremos hasta ahí el texto. Pablo quiere en este texto que los creyentes entendamos que la lucha no es contra hombres de carne y sangre, sino contra el ejército espiritual bajo el mando perverso del príncipe de la potestad del aire y Dios con D minúscula de este mundo. Eso lo encontramos en Efesios 4:14. El apóstol Pedro nos recomienda diciendo lo siguiente: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistí firmes, dice él, en la fe. 1 Pedro 4, del 8 al 9. La recomendación de Pablo es que busquemos la protección divina a través de la armadura de Dios, la cual permitirá al creyente estar plenamente equipado y preparado contra todo ataque del enemigo. ¿Cuál debe ser la posición del creyente en la lucha espiritual? Es supremamente importante que definamos ese aspecto. En cuanto a su posición en la lucha espiritual, en otra palabra, cómo pararse, cómo afrontar, cómo mirar, cómo colocar la actitud de cada creyente frente a un momento en el que sabe que está enfrentado a las fuerzas del mal. Y unas fuerzas que él ni siquiera puede ver. El creyente debe asumir una actitud de defensa. Pablo, hablando a los Efesios, capítulo 6, del 11 al 14, nos muestra en este texto 4 versículos, 3 veces el término, en 4 versículos, repito, 3 veces el término estar firmes. Y en una, la expresión resistir. Hay una razón primordial que da sentido a estas dos expresiones, y es que el enemigo ya está vencido. Ya ha sido derrotado de antemano en la cruz. Puede observarlo en Colosenses 2:15. La victoria nos ha sido dado, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 15:57. Y el hecho que estemos sentados con Cristo Jesús en lugares celestiales nos hace tener un nivel superior al de Satanás. Al estar en lugares celestiales, es decir, muy arriba, nos muestra a Satanás debajo de nosotros. Como dijo el Señor alguna vez,
Tenemos la potestad de hollar serpientes y sobre escorpiones y pisar toda fuerza del mal y nada nos podrá hacer daño. Por lo cual el enemigo no puede vencernos y apartarnos del amor de Dios. Son promesas que el Señor ha hecho al creyente. Las expresiones firmes y resistir evidencian que el ataque de Satanás es para desestabilizarnos de nuestra posición en Cristo. Él no busca vencernos, porque mientras tengamos nuestra posición establecida en Cristo, estamos parados en una roca que no se conmueve. ¿En qué consiste el ataque de Satanás? Desestabilizarnos mental, emocionalmente, enceguecernos, llevarnos al desánimo. Eso es desestabilización que Satanás intenta hacer en el inicio cuando enfrenta a un hombre de Dios. La Biblia dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Usted resiste, el creyente resiste y el diablo tiene que irse, que no puede hacerle frente a un hombre que tiene la armadura de Dios. Y dice adicionalmente, y habiendo acabado todo, estar firmes. Efesios 6:13. El solo hecho de estar firme y resistir ya de por sí es la victoria que nosotros siempre como creyentes tenemos. Aquí cabe un texto maravilloso que hemos utilizado en innumerables ocasiones. Es un texto tan conocido y lo hemos mencionado tantas veces y a veces no le tenemos en cuenta en momentos tan difíciles cuando estamos siendo asediados por el mal. El texto dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en Él confiaré, y Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Salmo 91. Nuestra posición es habitar siempre al abrigo del Altísimo y no salir de Él. La armadura que vistió Jesús en su misión en la tierra ya estaba profetizada por Isaías. Sería bueno mirar qué dice el profeta Isaías de la armadura que utilizaría el Señor Jesús para cumplir su misión de despojar las fuerzas del mal de la posesión que había adquirido cuando engañó la primer pareja en el huerto del Edén. Isaías dice, Isaías 59, 15 al 18, él dice, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, dice Isaías. Y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiera. Y lo salvó de su brazo y lo afirmó su justicia. Pues de justicia se vistió como una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura, se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar pago a sus adversarios. Repito el texto, Isaías 59 del 15 al 18. La armadura de Dios según el apóstol San Pablo. Vamos a examinar un poquito lo que San Pablo quiso decirnos respecto a la armadura de Dios. El apóstol Pablo nos presenta en términos metafóricos la armadura de Dios, que el creyente debe utilizar siempre, para lo cual menciona la armadura que utilizaban los soldados romanos en la antigüedad. Hoy los soldados de nuestra época se visten diferente, pero él utiliza cómo se vestía un soldado que salía a la batalla. Y se refiere a un vestido especialmente diseñado para su defensa personal. Y Pablo lo describe de la siguiente manera. Escuchémoslo nuevamente. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. La expresión firmes siempre la vamos a encontrar. Estad pues firmes vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el calzado del evangelio de la paz y sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Efesios 6, 13 al 17. Si analizamos el orden en que Pablo presenta la armadura de Dios, porque aquí hay un orden que hay que observarlo, y de acuerdo a los elementos que él menciona, de acuerdo a su funcionabilidad, veamos lo siguiente. El soldado, antes que todo, se sujetaría el cinturón, se pondría luego la coraza, enseguida se pondría el calzado, después tomaría con la mano izquierda el escudo
y con la derecha se colocaría el yelmo sobre su cabeza y por último, en su mano derecha, la espada, después de colocarse el yelmo. Vestirse de toda la armadura de Dios, mucha atención a esta lección. Sé de mucha gente que ha intentado explicar y hacer estudios y presentar una disertación sobre la armadura de Dios, pero qué lejos están en su interpretación. Se confunden, desvarían, hablan una cosa, otra, pero hoy les voy a presentar algo que espero para algunos de ustedes sea algo nuevo y que traiga realmente conocimiento a su vida. Cuando Pablo manda a los creyentes a vestirse con toda la armadura de Dios, está exhortando a los creyentes a vestirse de Cristo, a vestirse, repito nuevamente, de Cristo. Veamos. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Vestidos con la coraza de justicia. Pablo dice que por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Él es nuestra justicia. Romanos 5:18. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. 1 Pedro 3:18. Luego dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Cristo es el verbo hecho carne y el príncipe de paz. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Cristo es la paz. Juan 1:1, Isaías 9:6. Sobre todo tomad el escudo de la fe. Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Gálatas 2:20. Luego dice, tomad el yelmo de la salvación. Jesús dijo a Zaqueo, hoy ha venido la salvación a tu casa. Lucas 19:9. Juan Bautista, hablando de Jesús, dijo, y verá toda carne la salvación de Dios, refiriéndose al Cristo. Lucas 3:6. Y Simeón, cuando tuvo al niño en sus manos, dijo, porque han visto mis ojos la salvación. Tomar la armadura de Dios es vestirse de Cristo. Vamos a analizar cada uno de los elementos de la armadura de Dios. Hagámoslo una por una. A continuación vamos a examinarlas y comencemos con la primera. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Es la primera pieza de la armadura y se refería al cinturón que ceñía la cintura del legionario, del soldado romano. En aquel tiempo se utilizaban vestidos holgados, túnicas. El soldado utilizaba una túnica que bajaba por lo menos hasta la rodilla. Cuando tenían que moverse con agilidad, debían ceñir su túnica con un cinto. El cinto daba contextura, firmeza. Y los que utilizamos un cinto, incluyendo las mujeres, es para dar firmeza al vestido que está colocando y le da contextura a su cuerpo. El cinto daba, además de contextura, firmeza al cuerpo, lo que permitía que estuviese erguido y seguro. Noten que hay personas que hoy en día utilizan inclusive fajas. Eso es para dar contextura y firmeza al cuerpo. La verdad a la que se refiere Pablo, aunque implica la verdad en lo íntimo, Salmo 51:5, no cabe duda que se refiere a la verdad de la palabra de Dios, teniendo en cuenta que Jesús es la verdad. Juan 14:6. No es una verdad cualquiera, científica, religiosa, filosófica o dogmática. En el mundo hay muchas verdades, sino la única verdad, consistente y real, la verdad de Dios. Jesús es la verdad. Además de la verdad teológica, que depende en muchas ocasiones de la verdad de Dios y que nos indica que Cristo es la verdad, esta tiene connotaciones en nuestra nueva forma de vida cuando nos convertimos al Señor, produciendo en todo momento honradez, sinceridad, franqueza y honestidad. El creyente puede llegar a adoptar posturas de falsedad e hipocresía. Puede llegar a vivir una vida cristiana tendiente a agradar más a los hombres que a Dios. Estas actitudes contrarias a la verdad pueden llegar a convertirse en aquellas vestiduras largas que nos impiden desenvolvernos con suma facilidad en las situaciones más difíciles y en las cosas que el Señor nos ha encomendado. Estas actitudes negativas frente a la verdad nos colocan con suma vulnerabilidad ante los dardos de fuego del maligno. Son las que nos desestabilizan. Segundo, vestidos con la coraza de justicia. Es la segunda armadura presentada por el apóstol San Pablo. La coraza era imprescindible en el momento de iniciar un combate.
No colocársela era darle al enemigo absoluta ventaja. Equivalía en ese tiempo al chaleco antibalas que hoy utilizamos o se utiliza en la actualidad. La coraza protegía en el soldado sus órganos vitales, siendo el más importante el corazón. Cristo, al justificar al creyente por su muerte, automáticamente perdonó sus pecados. Fue su muerte, el derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario, donde depende el perdón de nuestros pecados. La justificación nos puso en paz con Dios, trayendo liberación de la culpa y por consiguiente liberación de la tristeza y aflicción provocadas por el pecado. Pablo dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es de Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Romanos 3, del 24 al 25 versículos. Uno de los más temibles ataques que el mundo de la oscuridad puede lanzar contra el creyente es la acusación. Esa es una de sus armas favoritas, como ya lo vimos en las dos clases anteriores. La acusación es un ataque desestabilizador, pavoroso en la vida de una persona que guarda su integridad para ser testigo y ejemplo al mundo. Parte de nuestra vida cristiana la empleamos en la lucha contra nuestras propias flaquezas. Recuerden que no solamente luchamos contra las fuerzas de la oscuridad, luchamos contra nuestra propia carne caída, nuestra naturaleza humana caída, pero en especial contra nuestras faltas y errores cuando los cometemos, que nos abaten, nos entristecen, además de todo el lastre emocional, esa carga emocional que esto nos proporciona en nuestra vida de pecado, cuando hemos fallado contra Dios. Cada creyente, a causa de su naturaleza caída, tiene particulares debilidades que le acosan. Quien me está oyendo, a través de esta lección, sabemos que la naturaleza, en términos generales, la naturaleza humana es una naturaleza caída, pero cada uno en particular tenemos debilidades muchas veces diferentes a la del otro. Enfoquémonos en este momento en nuestras propias debilidades que nos llevan a cometer fallas y errores. Esas áreas débiles que nosotros tenemos que fortalecerlas, tenemos que cubrirlas. Además de todo el lastre emocional que esto nos proporciona, nos puede traer aflicción, sufrimiento, tristeza. Por eso al final, cuando Pablo presenta la armadura de Dios, él dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Una de las oraciones más potentes que podemos encontrar en nuestra vida cristiana es cuando la unimos al ayuno. El ayuno trae humillación, hace que nuestra naturaleza baje como debe ser en la parte más inferior de nuestra vida para que nuestro espíritu surja y salga a la superficie y se conecte directamente con el que tiene todo el poder para fortalecernos, para llenarnos de su Santo Espíritu. Cuando tomamos la justicia de Dios y nos vestimos de ella como una coraza de justicia, la obra de Cristo en la cruz nos hace justos. Solo el hecho de tomar la justicia del Señor, ya eso implica que estamos vestidos de una coraza en la que nuestra vida se fortalece. Ante esta coraza, todo ataque del enemigo queda deshecho, choca contra ella y es echada al suelo. Cuando el creyente busca cubrirse con su propia justicia, es como si estuviera siendo vestido de trapos sucios e inmundos, como mencionaba Isaías. Y él mismo dice sobre esto, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, Isaías 64:4. Vestirnos de nuestra propia justicia, justificarnos ante un Dios que conoce y realmente lo más profundo de nuestros corazones, es la peor equivocación. Cometer un error, cometer una falta y no arrodillarse instantáneamente y buscar la justicia de Dios para que sea fortalecida esa área y sea perdonado nuestro pecado, es la peor idiotez que puede cometer un creyente cuando frente a él tiene la justicia de Dios para que se vista de ella. La justicia de Cristo cumplirá en nosotros todo lo que se necesita. Es la que puede detener al diablo,
en sus intentos de acusarnos, mortificarnos ante nuestras conciencias y especialmente ante Dios. Tercero, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El calzado al que se refiere Pablo es al usado por los legionarios romanos, el cual era fuerte, liviano y reforzados con clavos. Se ataban con amarras de cuero y llegaban hasta las pantorrillas. El calzado era parte importantísima en la indumentaria de los soldados, ya que cubrían y protegían sus pies. Respecto al calzado de la armadura de Dios, podemos examinar tres aspectos. Examinemos el primero, apresto. Siempre hemos leído la palabra, el apresto del Evangelio de la Paz. Bueno, vamos a mirar qué es apresto. Apresto significa estar listo o dispuesto. Así de sencillo. El calzado a los cuales se refería Pablo era liviano, permitiendo el desplazamiento de largas distancias. Le permitían al soldado comodidad y rapidez en sus desplazamientos, por lo cual podía descansar e incluso dormir con su calzado puesto, lo que le permitía a la vez movimientos rápidos en un momento de emergencia o de peligro. Jesús, enseñándoles a sus discípulos, les dijo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso lo dice Mateo 11:30. El Evangelio del Señor es liviano, sencillo, práctico. El apresto muestra al creyente en alto grado de disponibilidad, tanto para aprender. Hay gente que quiere trabajar y servir, pero no quiere aprender. Tiene que estar presto a aprender. Y mucho más, si parte del funcionamiento de la Gran Comisión es hacer discípulos. Todos hemos sido discípulos y seguimos siendo discípulos. Yo llevo mis años, todos los días estoy a los pies del Señor como Pablo de Gamaliel, aprendiendo. ¿Cuántos mensajes escucho yo de maestros al día? No sé. Esa mañana escuché, en la noche antes de acostarme, todo el tiempo estoy escuchando. Algunos mensajes yo los comparto en los chats con las personas que manejan mi intimidad. Son los pastores con los cuales nosotros estamos trabajando. Comparto algunos, pero todo el tiempo estoy aprendiendo. Cuando una persona no está dispuesto, no está apresto a aprender, no tiene nada que ofrecer, nada que brindar, escasamente palabra vacía, sin fundamento y a veces sin la interpretación correcta. El apresto muestra al creyente, repito, un alto grado de disponibilidad, tanto para aprender y memorizar la palabra, como para cumplirla. El verdadero creyente aprende y se multiplica. Recibe, la aprende, la memoriza y luego la cumple. ¿Cómo? Enseñándola, compartiéndola, predicándola a otros. Los pies de cada creyente deben estar prestos para ir donde el Señor quiera. Algunas personas que yo he conocido y que creen que tienen el llamamiento del Señor, cuando tienen una oportunidad y la obra del Señor les brinda una oportunidad para el servicio, y él la piensa, la analiza, la consulta, va y le consulta al uno, al otro, le consulta a los pastores que ha tenido. Esa persona no tiene llamamiento, porque no está presto. Pero tenemos otras personas que en el momento de recibir el llamado de Dios por parte del Señor y se abre una oportunidad, instantáneamente lo toma. Eso es estar presto para lo que haya que hacer. Hay creyentes que han dejado todo, su casa, su hogar, su familia, inclusive, para ir a lugares donde cualquier persona que no tenga un llamado de Dios y esté presto, jamás iría. Encontramos en este texto la expresión adicional, el Evangelio de la paz. Repito, el Evangelio de la paz. El llevar el Evangelio nos da una doble paz, la nuestra, que es la de Cristo, y la de quien la recibe, que es la paz del reconciliado, que le da seguridad por lo que vendrá después de la muerte. Es la paz de quien ha encontrado algo muy valioso después de haberlo perdido. Jesucristo es la paz de Dios en el corazón del creyente, como lo dijo el Señor mismo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Mi paz es diferente. Y continúa diciendo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Juan 14:27. La paz de Cristo quita toda turbación
miedos y temores. El término vuestra paz, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, recuerde que el texto, ya explicamos la palabra presto, estamos analizando el Evangelio de la paz. El término vuestra paz que menciona el Señor Jesucristo en el tema, en el texto, en la porción que acabamos de leer, muestra claramente el estado espiritual por la obra de Cristo en su vida. Es la paz que se comparte con quien no la tiene. Esa es exactamente la función de la Gran Comisión en el mundo. Sin embargo, se encontrarán lugares donde nadie querrá recibirla. Sobre esto el Señor dice, mas en cualquier ciudad donde entréis y no reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Lucas 10, del 10 al 11. Con lo cual, se quiso decir dos cosas. Primero, que los pies de los que anunciamos o anuncian la paz deben conservarse siempre limpios de toda inmundicia. Los pies de un siervo de Dios no entrarían nunca a un lugar donde haya inmundicia para contaminar no solamente sus pies, sino todo su cuerpo. No entraría nunca a un lugar de contaminación de pecado. Y segundo, ese mismo polvo lanzado contra ellos será la evidencia en el día del juicio de sus pecados no perdonados, por los cuales serán condenados eternamente. Cuarto, el escudo de la fe. Pablo dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Efesios 6:16. El soldado romano de los tiempos de Pablo tenía dos escudos. El primero era pequeño y medía unos 60 centímetros de largo y era usado por los soldados cuando andaban a caballo. No cubría todo el cuerpo, pero era más ligero y se podía maniobrar más fácilmente. Quien lo utilizaba debía ser contundente con su ataque, ya que de alargarse la pelea, la lid podía ser quebrantado con facilidad por el enemigo. El segundo escudo era más conocido y eficaz, era más fuerte y cubría gran parte del cuerpo. Medía más de 1 metro de largo y podía cubrir desde la espinilla, en la rodilla, el hueso en la espinilla, que todos conocemos, en la parte de la pierna, a la altura de sus rodillas. Inclusive, desde ahí, de la espinilla, le podía cubrir los ojos. En este texto podemos encontrar a lo menos 3 cosas. El texto dice, tomad, tomad. La acción tomar es utilizada por Pablo e indica acción de recoger algo del suelo. Tomad. El escudo de la fe no viene por sí mismo o como un atributo que viene directamente del cielo en forma directa o implícita en nuestra vida cristiana. Hay que tomarla. Se debe tomar única y exclusivamente por la fe. Pablo lo llama el escudo de la fe y muestra la fe como una firme adhesión a la causa por la cual pelea y como una aceptación sin reproche a la verdad revelada. Juan escribió, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. Repito, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. Primera de Juan 5:4. Esta fe es la que proporciona una profunda confianza y seguridad en el poder de Dios. La verdadera salvaguardia y protección no se encuentra en nuestros atributos, en nuestras capacidades personales, sino en la capacidad de pelear sosteniendo firme la mirada hacia Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2. No debemos olvidar que por la fe cayeron los muros de Jericó. Por la fe Gedeón, Bará, Sansón, Jefté, David, así como Samuel y los profetas, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Por la fe, las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección. Por la fe, otros recibieron azotes, vituperios. Además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados,
puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Qué hermoso texto, Hebreos 11, 32 al 38. ¿Cómo operan los dardos de fuego del maligno? Observemos. El apóstol Pablo nos habla de extinguir con el escudo de la fe los dardos de fuego del maligno. En el tiempo antiguo los ejércitos empleaban un arma muy pequeña, pero era letal, destructiva. Los dardos también llamados saetas o flechas para nosotros, que eran lanzadas por un arco y en las cuales se le hacían amarras de materiales inflamables y que eran impregnadas de brea. Los dardos de fuego del maligno eran lanzados contra guarniciones, ejércitos en orden, ciudades, causando grandes incendios, conflagraciones. Cuando los dardos de fuego eran lanzados contra un ejército enemigo, causaba desorden. Cada cual tomaba su lugar y corría en direcciones diferentes. Se creaba confusión. En cuestión de minutos el ejército se desestabilizaba y era fácil presa del ejército atacante. Eso lo sabe el Señor, lo sabía Pablo y debemos saberlo nosotros. El apóstol Pablo es cuidadoso al denunciar quién lanza los dardos de fuego. Él no dice para que se guarden de los dardos de fuego. Él dice quién los envía, declarando que es el maligno. Cuando la iglesia se convierte en un problema para el enemigo, éste lanzará toda clase de dardos de fuego. El chisme. Téngale miedo a personas que están junto a usted y se la pasan murmurando y hablando de otras personas. La calumnia, como miramos en las clases pasadas de este diplomado, la calumnia es la compañera inevitable de los chismes. La murmuración, las disputas, las peleas, el odio, resentimientos, son los dardos favoritos que el enemigo lanza y lamentablemente a veces lanza desde el interior, como decía Pablo. Entre vosotros aparecerán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Muchos de los ataques que nosotros sufrimos vienen de gente que se ha acomodado al lado de nosotros, se ha infiltrado. Y son los que más desestabilizan la iglesia, el ejército del Dios viviente. Estos causan con facilidad desánimos, deserciones, la gente se va, produce angustia, tristeza, miedo, temor y resentimientos, odios dentro del ejército de Dios. Por la fe podemos reprender toda confusión y aislar esos dardos de fuego que a veces son utilizados por el diablo. Cuando una persona se deja utilizar por el diablo, tenemos dos opciones: reprenderlo para que enderece sus caminos o desecharlo. Como dijo el apóstol San Pablo en alguna cosa, el tal se ha entregado a Satanás. Ser entregado a Satanás significa que se le quite la comunión con los demás soldados, con los demás creyentes o con el resto de la iglesia. Quinto, toma el yelmo de la salvación. Es la quinta parte de la armadura y se refiere a tomar el yelmo de la salvación. El yelmo protege la cabeza. La cabeza era donde el enemigo centraba toda la fuerza de su ataque. ¿Quiere alguien destruir a una persona? Ataque la cabeza. Generalmente contra el cerebro eran dirigidos los principales ataques del enemigo, ya que este es un órgano supremamente sensible y al ser herido puede producir la muerte de inmediato. La cabeza representa espiritualmente la mente y es de ahí donde se planea y se programan todas las acciones del reino de Dios. Es la seguridad de la salvación la que provee protección para nuestra mente.
Es en la mente donde tiene lugar y se libra la lucha espiritual. Es por eso para Pablo tan importante que dentro de la armadura espiritual una parte de ella fuese destinada para cubrir la mente. La salvación provee un gozo inefable que no puede ser contenido por nada. Absolutamente nada en el mundo puede impedir la seguridad en una persona. La salvación nos lleva a afrontar todo riesgo, no importa si es grande, chico, pequeño, como sea. No importa el peligro en la misión, pero está siempre dispuesto a llevar el mensaje de salvación al mundo. Pablo sobre esto dijo: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. La sobriedad está en la mente. Habiéndonos vestido con la coraza de la fe y con la esperanza de salvación como yelmo. La esperanza de salvación como yelmo. Porque nos ha puesto Dios, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5, del 8 al 9. Fue precisamente esta esperanza de la salvación que se refiere Pablo en este texto, que llevó a los primeros cristianos a morir con dignidad, sin maldecir, sin renegar, gozosos, entregaron sus vidas en medio del suplicio a Dios, convencidos del lugar hacia donde iban. Eso es tener seguridad de la salvación. Quien duda de su salvación no puede permanecer mucho tiempo. Cualquier ataque lo desestabiliza y se puede ir abandonando el ejército, abandonando la pelea. Cuando eran perseguidos y torturados y muertos por la causa de Cristo, la esperanza de la salvación los llevó a soportar el dolor y el sufrimiento. Cuando despedazaban sus cuerpos por la espada o las garras de las fieras en el Coliseo romano, cuando antes de maldecir al Señor levantaban sus ojos al cielo para bendecir a quien les había dado esa esperanza de salvación. La esperanza de la salvación tiene el poder para romper en 1000 pedazos todos los argumentos del maligno. No importa si son los más convincentes y razonables. La seguridad de la salvación excede los límites de la razón de nuestra mente. Ella simplemente se siente y no se explica. La salvación se siente y no se puede explicar porque no hay palabras. Es algo que se vive, es algo que se siente. Si estamos convencidos que Dios mueve a nuestro favor cualquier circunstancia, por más difíciles que encontremos, que puedan envolvernos, que puedan llegar a nuestras vidas, no pueden haber motivos para estar pesimistas. Que cada situación, por compleja que encontremos o que ésta sea, no podrá detenernos. Es sencillamente porque Cristo es nuestra salvación. El escritor a los Hebreos, en una forma muy especial, nos muestra el alcance de esta salvación, por la cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por las cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo a los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como seguridad y firme ancla de nuestra alma. Hebreos 6, 17 al 19. Tener a Cristo en todo momento en el corazón es tener el yelmo de nuestra salvación. Dios les bendiga.